Bueno, veíamos imágenes con 90 años de diferencia, pero que dejan claro que Putin superará esos 29 años que estuvo Stalin en el poder entre 1924 y 1953. Pero vamos a ver, Vale, también y a revisar cuáles son los 10 momentos claves de estos 25 años que lleva Vladimir Putin en el poder. Vamos a partir en 1999 porque es ahí cuando él asume como primer ministro de Rusia. Era de cierta forma el protegido de Boris Yeltsin y es ese mismo año en el que él asume interinamente por primera vez como presidente, cuando, recordemos, Yeltsin deja el poder precipitadamente. Luego de esto, de 2000 a 2004, va a ser ese primer periodo en el que él finalmente llega a la presidencia a través de los votos. En ese momento tenía cerca del 53% de las preferencias. Vamos a ver también lo que pasa de 2004 a 2008, un segundo mandato presidencial que además está en medio de una década marcada por las buenas relaciones que tenía Vladimir Putin con Occidente en esos momentos. De hecho, en este segundo periodo presidencial se da un hito en 2006 y es que Rusia organiza por primera vez la cumbre del G8. Lo vemos ahí justamente acompañado de, en ese momento, la canciller de Alemania, Angela Merkel, también el que era el primer ministro británico y también Chirac. Lo vemos ahí también con Tony Blair y mostraba toda la sintonía que en ese momento tenía justamente el presidente Vladimir Putin con los líderes occidentales. Claro, todos los líderes europeos que ahora justamente están absolutamente, digamos, los actuales líderes europeos, representantes de esos países, enfrentados por la situación que ocurre en Ucrania, ¿no? Un periodo totalmente distinto de la primera etapa de Putin en el poder. Claro, y ese segundo periodo presidencial va a concluir finalmente en 2008. ¿Por qué? Porque la Constitución en ese momento no le permitía que se propusiera para un tercer mandato consecutivo. Y es en ese momento en el que él pasa a ser de cierta forma el poder a la sombra, porque termina siendo nuevamente primer ministro durante esos años, esos 4 años finalmente, que concluyen en 2012, cuando se da su tercer periodo presidencial. 2012-2018, y en donde finalmente también se empieza a dar algún tipo de cuestionamiento a su liderazgo y además de esto en ese momento gana con el 63% de los votos. En este periodo se va a producir un hecho clave que es la anexión de Rusia a Crimea en 2014, hace exactamente 10 años, cuando esto marca un punto de quiebre fundamental en la relación con Ucrania, con su vecino, y finalmente esto es casi que el génesis de lo que estamos viendo actualmente en la guerra de Ucrania. Vamos a llegar también al año 2020, cuando él empieza a sentar las bases para seguir perpetuándose en el poder a través de un referendo constitucional que fue muy cuestionado en su momento y que finalmente abre las puertas para que deje sus periodos presidenciales en cero y pueda volverse a presentar como lo está haciendo en estos momentos, inicialmente para un periodo de 6 años, pero probablemente en 2030 vamos a tener un segundo mandato hasta 2036 de Vladimir Putin. Vemos también 2022, que ha sido quizás uno de los puntos claves, que ha sido también la guerra en Ucrania, esta invasión, que él de cierta forma genera y anuncia como una operación especial, y en ese momento todos los líderes occidentales, que tú lo mencionabas muy bien, en esa primera década del mandato de Putin, finalmente le dan la espalda, lo dejan aislado, y llegamos a este último periodo presidencial, 2018-2024, que es el cuarto periodo, el más cuestionado, en donde finalmente se aísla también de lo que es la comunidad internacional, o al menos la parte occidental de esa comunidad, y se prepara entonces para un quinto mandato con unas consecuencias que de momento son impredecibles. Claro, ahora tenemos a Macron, el presidente de Francia, evaluando enviar tropas a Ucrania, lo que desencadenaría un conflicto mayor en Europa, así lo ha dicho Vladimir Putin. Y también tenemos a una Rusia, Andrea, más cercana a China, más cercana a India, no ya mirando hacia Europa, sino que mirando un poco más hacia Asia, hacia el otro lado, ¿no? Recordemos que Rusia además es un tremendo país con territorio en Europa y en Asia. Claro, es el gigante euroasiático, es además el país más grande del mundo. De ahí a que se dieran algunos pasos también como para empezar a hablar de una elección de 3 días. Y tú lo mencionabas, bueno, ahora Rusia deja de mirar hacia Occidente y mira hacia otros socios, China, Irán, India, para poder seguir perpetuándose en el poder y tener cómo sobrevivir a las sanciones que le impone Occidente. Andrea Aguilar, muchas gracias por esta mirada de lo que han sido las décadas de Vladimir Putin, que continúan después de lo que ha ocurrido estos 3 días de elecciones. Que estés muy bien. Que estén bien, buenas noches.